He facturado más de 700,000 pesos operando varias propiedades en Airbnb a lo largo de un poco más de un año. En este video te voy a hablar sobre cómo generé estos ingresos, cuáles fueron los gastos, cuál fue la rentabilidad, cuántos inmuebles son, cuánto me costaron y vamos a ver si es buen negocio o no invertir en Airbnb. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Vámonos directo al grano. Fíjate nada más, esta es la captura de pantalla de mi cuenta de Airbnb, donde puedes ver que llevo operando. En 2025 empecé, esto fue enero de 2025, empecé ahí y ahorita pues ya estamos grabando este video a inicios de marzo de 2026. Entonces, poquito más de un año lo que llevo en Airbnb y como puedes ver aquí, en 2025 generé con mis propiedades 582,000 pesos, que son lo que facturé. En 2026 he facturado a marzo, inicios de marzo, 129,000 pesos. Por ejemplo, en 2025 me reservaron 407 noches, en 2026 llevo 132 noches reservadas y en total, sumando estos dos ingresos, pues llevo 711,000 pesotes facturados en Airbnb después de hospedar por más de 539 noches a los huéspedes a lo largo de más de 200 reservaciones. Entonces, bueno, mira, pues estos son mis anuncios. Yo empecé con una propiedad en enero y más o menos por ahí de mediados del año 2025, tal vez en junio, metí una segunda propiedad de Airbnb y a lo mejor por agosto, septiembre, metí mi tercer propiedad de Airbnb y actualmente ahorita estoy operando con tres propiedades después de haber empezado en enero de 2025, que son estas. Tengo varios departamentos en una torre en Torreón, Coahuila, y básicamente tengo uno de una habitación, otro de dos habitaciones y otro de tres habitaciones en el mismo edificio. Este es el anuncio de la propiedad de una habitación. Como puedes ver, ya mi anuncio tiene muchas reseñas, 63 evaluaciones, 4.94 estrellas, ya aparece como favorito entre huéspedes y dice uno de los alojamientos más populares entre los huéspedes en Airbnb. Ahí aparezco yo con mi foto, Omar. Soy super anfitrión y tengo un año de experiencia. Super anfitrión, pues es el estatus que le dan a los mejores propietarios en Airbnb, que rentan sus propiedades en Airbnb, a los mejores anfitriones. Y esas son algunas fotografías de la propiedad. Luego está la de dos habitaciones, son parecidas, digo, los departamentos. Usted tiene una habitación más. Lo mismo, también ya es favorito entre huéspedes. Usted tiene 13 reseñas, 4.85 estrellas. Y la propiedad más reciente, que es la de tres habitaciones, así es como se ve. Tiene ya 30 reseñas, también es favorito entre huéspedes, 4.87 estrellas. Entonces yo he logrado ser de los propietarios con los Airbnbs más rentables en esta zona, específicamente en este edificio. Hay muchos Airbnbs y yo he notado que la mayoría tiene menos ocupación. Muchos se quejan que de repente dicen, oye, está muy bajo el mes, no se les ha rentado, cuando yo tengo todo lleno. Y entonces en general pues tendré una ocupación promedio de entre un 70 y un 80%, muy por encima a lo mejor del promedio del 50% que tiene la mayoría en Airbnb. Y fíjate que estas propiedades te digo que las tengo en Torreón, Coahuila. Ni siquiera es una zona turística, no es una ciudad muy grande como un Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, no es una zona vacacional. Hay alguno que otro viaje de negocios, pero no es algo inmenso. Y aún así, fíjate, sin comprar en esas zonas donde hay mucha afluencia de personas, he logrado una rentabilidad muy interesante. He logrado ser de los mejores alojamientos aquí, a pesar de que si bien no hay miles de alojamientos, pues sí hay cientos de alojamientos en la ciudad. Entonces yo los compré porque aquí vivo en esta ciudad y para mí es muy fácil la operación estando aquí. Déjame te hablo un poquito de los números, que sé que es lo que te gusta y a mí también me gusta mucho. Mira, aquí te puse el ejemplo de la propiedad de una habitación. El costo, ya con impuestos y con los muebles que le puse, más o menos fue de unos 2.2 millones de pesos. Eso es lo que me costó. Y aquí viene la renta que generé en los últimos 6 meses del 2025. Entonces, lo que hice de ingreso bruto es lo que cobré antes de gastos. Luego está la columna de los gastos y haciendo la resta, pues sale el ingreso neto. Por ejemplo, el mes de julio, en ese departamento de una habitación, me ingresaron 37,000 pesos por las reservaciones que tuve en Airbnb. Entonces ingresaron 37,000 de gastos, pues ¿qué pueden ser los gastos? Pues tienes que pagar algo de mantenimiento, tienes que pagar limpiezas, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar la cuota de administración de la seguridad, puede ser de un fraccionamiento o de la propiedad en condominio. Entonces sí hay ciertos gastos, ¿no? Que si bien no son tantos, tienes que estarlos pagando y dependiendo de la ocupación, pues también esos gastos pueden ser
mayores, ¿no? Como por ejemplo van a consumir más luz porque pues va a haber más personas, van a estar hospedadas más tiempo, van a consumir más agua. Si les dejas ahí algún snack o pues jabón, les tienes que dejar papel de baño, mientras más se use, pues más van a consumir. Y luego van a estar los gastos fijos, como los servicios que no cambian su costo, ¿no? Por ejemplo, el internet, si le pones cable, alguna suscripción, son gastos que se rente o no, los tienes que pagar, como la cuota de mantenimiento, por ejemplo. Entonces, haciendo la matemática, en julio tuve una venta de 37,000 pesos y luego tuve que restar 10,000 pesos de gastos y mi ingreso neto fue de 26,000. Meses malos, mira, por ejemplo, agosto fue un mes bajón, ingresaron 23, me gasté 9, me quedaron 14, donde en promedio en los últimos 6 meses del 2025, más o menos estuve generando unos 18,000 pesos al mes antes de impuestos, que eso es un tema pues, muy específico que no vamos a cubrir en este video porque depende de la situación fiscal de cada quien. Entonces, en mi mejor mes, fíjate cómo en esta propiedad me ingresaron 26,000 pesos, pero hubo un mes muy malo, por ejemplo, de 14,000. Entonces el promedio pues quedó en 18. Fíjate cómo el ingreso sí es variable. Meses de 26, de 13, de 18, de 15, de 14, de 19. Entonces depende mucho de la temporada, de dónde tengas tu propiedad, si es temporada baja, si hay algún evento. Depende muchísimo, ¿no? El ingreso es variable, no es constante, como en una renta tradicional, donde cada mes recibes lo mismo. Aquí fíjate que no funciona así. Entonces en esta propiedad, considerando lo que me costó y lo que estoy generando al mes en promedio de renta, de pura renta estoy generando alrededor de un 9,50% al año sobre mi inversión, lo cual es extremadamente alto, ¿no? En una propiedad promedio, pues a lo mejor le ganarás antes de gastos de mantenimiento, pues a lo mejor un 5%, un 4% en una casa que compras y rentas, o un depa que compras a un precio normal y lo compras y rentas. Aquí yo te estoy hablando de que ya después de los gastos, después del mantenimiento, después de todo eso, me está quedando un 9,50. Pues antes de gastos será un 10, un 11, un 12%, dependiendo de cuánto sea el gasto. Y eso es de pura renta. Adicional a eso, pues el inmueble va subiendo de valor. Yo soy propietario del inmueble, entonces si el inmueble sube de valor, pues yo cuando lo venda voy a venderlo más caro, voy a ganar esa plusvalía, no voy a cobrar esa ganancia. Entonces este inmueble en el año que tengo con él, más o menos un año, ya la plusvalía anda entre un 10 y un 20%. Han subido bastantes, mira, desde que empecé a comprar estos inmuebles, abrieron un Costco, abrieron un Walmart, están abriendo plazas comerciales, están abriendo agencias de autos, está creciendo para acá la ciudad muchísimo, es una zona muy deseable para vivir de alta plusvalía. Entonces la plusvalía ha sido, como puedes ver, exagerada, ¿no? El promedio nacional de plusvalía, pues andará a lo mejor en un 8%, que anda muy por encima de la inflación, pues nosotros estamos logrando mucho más que eso. Entonces, pues échale cuánto deja, pues, un 9,50 en rentas, más un 10 a 20, pues puede ser un 19, un 29. Pues, digamos que ando en el veintitantos por ciento de rendimiento anual con esta inversión. Y te puse de referencia la propiedad de 2 habitaciones y la de 3 habitaciones. La de 2 habitaciones me costó 2,550,000. Ese en promedio está generando 24,000 pesos en rentas, más o menos 25,000, poquito más, poquito menos. Su mejor mes fue de 39,000 pesos. Y esta es la propiedad que más rentabilidad me está generando. Fíjate, el de 2 habitaciones. Aquí ando ya libre de gastos antes de impuestos en el 11,63%. Espectacular, ¿no? La plusvalía también anda por ahí entre un 10 y un 20%. Entonces, pues andamos en rendimientos superiores al 20% con esta inversión inmobiliaria. Y por último, la propiedad de 3 habitaciones. Tampoco está nada mal. La renta libre de gastos antes de impuestos anda en un 8,85%. Esta está generando más o menos unos 23,000 pesos al mes, que digo, ya va cambiando. Fíjate, por ejemplo, su mejor mes fue de 45,000. Esta es la más reciente, entonces tengo menos datos. Creo que ahorita ya es más rentable, creo que es la más rentable de las tres. Debería serlo porque son 3 habitaciones y es más cara. Esta me costó, ya con impuestos y muebles, 3,100,000. Y la plusvalía que ha tenido también ha sido buena, más o menos en el mismo rango. Entonces, estos rendimientos que te estoy mostrando serían sobre la inversión total. Es decir, si yo hubiera comprado todo de contado, si no hubiera adquirido ningún crédito, pues sobre lo que invertí, estaría ganando entre un 9, un 8, un 10, un 11 en rentas, más la plusvalía de otro 10 a 20%, dependiendo de la propiedad en específico, que es un rendimiento espectacular. Pero fíjate aquí es donde entra lo interesante. Yo algunas de estas propiedades las adquirí con crédito hipotecario, una de estas la pagué de contado, y entonces fíjate cómo cambia la matemática cuando metes el crédito hipotecario. Por ejemplo, esta propiedad de 3 habitaciones, más o menos lo que me genera de renta en promedio al mes es lo que estoy pagando de la mensualidad de mi crédito hipotecario. Entonces se puede decir
que básicamente se paga sola. De perdida el 80% del crédito se va pagando, si no es que más, ¿no? Y hay algunas que a lo mejor me generan poquito más, poquito menos. Lo que voy es que no necesariamente se va a pagar todo, pero sí, la gran mayoría, con una buena operación, la he logrado pagar de la pura renta que genero. Pero luego está el tema de la plusvalía, que esa plusvalía pues no es sobre lo que tú inviertes sin contar el crédito, es sobre el total del inmueble. Entonces, por darte algunos números, ¿no? Si la propiedad me costó ya con todo 3.200.000 y yo a lo mejor puse el 20% entre el enganche, entre los muebles, entre todo, estás hablando de que mi inversión habrá sido unos 600.000, por decirte números más o menos redondeando. Y entonces con ese departamento, básicamente lo que me genera de renta es lo que me ayuda a pagar mi crédito hipotecario. Entonces el pago de los intereses del crédito sale básicamente de la misma propiedad, no sale de mi bolsillo. Y entonces con esa inversión de más o menos unos 600.000 pesos, para darte un ejemplo, si la plusvalía del inmueble es de 10% y yo invertí 600, pues el 10% de 3.200.000 es 320.000, que sobre mi inversión de 600, pues es más del 50%. Entonces lo puedes ver así, oye, sobre mi inversión, pues en un año con la plusvalía que ha habido, que si bien no la recibo en flujo hasta que lo venda, pues estoy generando como el 50%. Ya no estamos hablando del 10, no, del 20, es el 50, es una exageración porque la mayoría lo está pagando el banco con el crédito. Entonces, por ejemplo, un peor caso, ¿no? Donde, oye, genera menos la propiedad. Imagínate que mi crédito fuera, no sé, 30.000 pesos, que pues no es, digo, es mucho menos, pero que así fuera, y yo recibiera 23.000 en rentas. Pues bueno, de todas formas, la gran mayoría del crédito se está pagando con el mismo inmueble. Y a lo mejor de los 30 yo nomás pongo 7 de mi bolsa, los otros 23 de la renta. La verdad es que no está mal considerando que toda la plusvalía pues va a ser tuya. Entonces fíjate cómo el apalancamiento bancario puede ser bien usado, una herramienta para crear patrimonio, para generar riqueza, porque si no, pues por ejemplo, si yo no hubiera tenido ese crédito, no hubiera podido comprar este inmueble de 3 millones y no estaría generando ni esa plusvalía ni esas rentas. Ya si los compras de contado, pues el análisis es mucho más sencillo y el rendimiento también puede ser bueno. Y ahora, estas son las rentas ahorita, pero acuérdate que la renta va subiendo con la inflación, va subiendo cada año. Entonces, en 1, 2, 3, 4, 5 años, mi renta va a ser muy superior, mi ingreso va a ser mayor sobre mi inversión y el crédito hipotecario va a ser exactamente igual. Cada mes pagas lo mismo durante los 20 años del crédito. Entonces va a llegar un punto donde no nada más voy a sacarlo del crédito, sino que voy a empezar a sacar un excedente. No, eso me ha pasado con otras propiedades, donde ya le estoy ganando un flujo después de varios años de estarlo rentando, de estar pagando el crédito. Y cuando la renta subió, llegó un punto donde pasó lo que pagó el crédito. Entonces, bueno, el rendimiento espectacular, pero déjame te platico el lado malo, ¿no? Las cosas que debes tomar en cuenta, que no todo es pura bonanza, no todo es puro oro. Hay cosas pues, negativas, ¿no? O retos que han salido a lo largo del camino, como por ejemplo, me han salido huéspedes, pues fiesteros, ¿no? Huéspedes malos, huéspedes que llevaron una banda, ¿no? Al departamento y me cayeron multas, pues porque el ruido molestaba a los otros inquilinos de la torre. Me han tocado huéspedes que fumaron marihuana o droga dentro de mi propiedad. Me han tocado huéspedes que han destruido mobiliario, que han dañado el equipo. Entonces, pues bueno, son cosas con las que tienes que ir lidiando y son gastos que ya tienes o presupuestados o que también, por ejemplo, hay un seguro. Ya no me había tocado, fíjate, pero recientemente ya me tocó meter una reclamación al seguro que te da Airbnb. Y sí, me pagaron el daño, pues habrán sido unos 3.500 pesos que el huésped no quiso pagar, tumbó ahí una puerta, hizo algunos daños en la propiedad, en la carpintería, y más o menos repararlo me costó 3.500 pesos, pero al final Airbnb me lo terminó reembolsando. Y rápido, fíjate, fue un reembolso pues, que habrá tomado menos de una semana desde que yo metí la reclamación hasta que el dinero ya estaba en mi cuenta. Y yo con eso pues pude reparar la propiedad, digo, lo puse primero en mi bolsa porque la reparé inmediatamente para seguirlo rentando y ya como al par de días no me llegó el recurso de vuelta. Entonces, pues a veces tienes que lidiar con huéspedes, ¿no? Y me ha tocado que llegó la policía, que porque había un señor, pues que estaba ya viejito, ¿no? Y se le iban las cabras. Y el señor, pues se salió en la madrugada del departamento, su familia no se dio cuenta. Y entonces andaba tocando en otras propiedades, ¿no? Ahí mismo. Y pues se asustaban los inquilinos, pensaban que era un ratero, ¿no? Que se iba a meter a robar. Y luego hablaron a la policía, llegó la policía y decían que el señor estaba drogado. Y nada, pues era un viejito que simplemente se había salido, ¿no? Y no se habían dado cuenta. Y ahí se estuvo hasta la mañana en la caseta. Y bueno, pues historias hay muchas, ¿no? Pero al final, pues todo eso se sobrelleva, se saca adelante y sabes que tienes protecciones, ¿no? Que tienes los seguros, tienes los respaldos.
Entonces son cosas que es pues parte de. Otra cosa que debes considerar es que esto no es un ingreso 100% pasivo, yo le diría activo o semipasivo, porque requiere de la operación. Yo cuando empecé, pues yo hacía todo, desde que pues adquirí la propiedad, fui, la compré, la mueblé, la equipé, la dejé lista para Airbnb, tomé las fotos, publiqué el anuncio, le metí descripciones, le metí texto, lo fui optimizando y yo le daba el seguimiento a los huéspedes, ¿no? Cuando caía una reservación, yo respondía a todos los mensajes. Pocas veces lo fui a limpiar, casi siempre he tenido personas que me apoyan con la limpieza, pero pues a lo mejor alguna vez no me tocó limpiarlo o en algún caso donde oye nadie podía ir, pues yo tuve que ir. Entonces al principio pues eres lo que le dicen one man show, ¿no? Tú tienes que hacer todo y eso pues consume tiempo, ¿no? No es un trabajo de tiempo completo, pero pues de repente el huésped te manda mensajitos, ¿no? Y pues tienes que estar respondiendo, dándole el seguimiento. A veces te piden cosas que les faltan, de que oye, me faltan toallas, me falta esto, pues lo tienes que llevar, tienes que darle buen servicio. Entonces, poco a poco, pues con el paso de los meses, fui automatizando la operación, fui contratando personal, ¿no? Por ejemplo, que me ayudara con la limpieza, que me ayudara con la gestión de los mensajes, y poco a poco, pues hemos ido ahí mejorando eso, donde ahorita ya el tiempo que me consume ya no es tanto, pero sí sigue siendo algo, ¿no? Pues de repente voy, le doy una vuelta al depa, checo ahí si se necesita hacer algo de mantenimiento, o me avisa la persona que lo revisa, y busco a lo mejor proveedores, ¿no? Que sea un eléctrico, que sea un plomero, para dejarlo siempre al 100. Entonces, si requiere algo de tiempo, la operación sí se activa, pero ahí viste que el beneficio pues, puede ser bastante amplio. Otra cosa es que hay temporadas bajas, ya viste que los ingresos son variables, entonces aquí también, pues si estás pagando un crédito hipotecario, pues que sepas que va a haber meses que no te va a dar para pagar la mensualidad, pero va a haber meses que te va a sobrar para pagar la mensualidad y a lo mejor ahí compensando para el crédito. Hay temporadas altas y bajas, depende mucho pues de la ubicación donde lo tengas, de los eventos, de la oferta y la demanda, de todo lo que hay alrededor, ¿no? De la ciudad donde está. A veces va a haber más afluencia de personas. Por ejemplo, en zonas vacacionales, pues no todos se van de vacaciones siempre. Aquí que no es vacacional, pues hay temporadas muy malas, ¿no? Como por ejemplo enero. Enero ha sido el peor mes que he tenido. Y es porque pues viene la cuesta de enero, ¿no? Las personas a lo mejor no quieren viajar y andan gastadas. Febrero fue de mis mejores meses, entonces qué curioso. Y marzo pues apenas va empezando. También te puede pasar que te dejen reseñas negativas y me ha pasado, oye, pues de repente a lo mejor la limpieza no fue impecable, ¿no? Y había por ahí un pelo, ¿no? De repente se metió una mosca y decidió morirse ahí en el piso. Pues bueno, pues hay que responder, ¿verdad? Ni modo, pues hay que darle una solución al huésped, hay que atenderlo, hay que buscar darle tal vez alguna compensación, algún regalito, pedirle una disculpa y mejorar, seguir mejorando, o sea, que la información que te den pues te sirva para mejorar, seguir mejorando tus procesos de limpieza, de seguimiento, y a veces pues, no puedes hacer nada, no te quedas con la reseña y buscas más reseñas positivas y le sigues dando. Me han tocado reseñas falsas donde literal mienten, no dan información o irrelevante con el anuncio o literal mentiras. Y en algunas ocasiones sí he logrado que Airbnb las borre también. Entonces son cosas pues, con las que debes estar lidiando. Me han tocado huéspedes que no quieren cumplir las reglas, ¿no? Tienes que tener reglas bien claras. Y entonces cuando no cumplen las reglas, pues debe haber alguna sanción económica, alguna multa, para que en caso de que no cumplen, pues bueno, se les cobra. Ya tienes cómo defenderte. Entonces tienes que tener todo eso bien claro. Y bueno, ahí te van algunas, les voy a llamar lecciones de oro, ¿no? De lo que he aprendido en este más de un año operando en Airbnb, después de facturar más de 700,000 pesos. Y creo yo que la lección más importante es que el verdadero negocio de la inversión inmobiliaria, ya sea para Airbnb o para cualquier otro fin, el verdadero negocio se hace cuando tú compras la propiedad. Yo estoy logrando estos resultados espectaculares por encima del promedio porque yo entré a un muy buen precio. Yo compré las propiedades por debajo de lo que valían, las compré baratas. Entonces eso hace que mi rentabilidad por rentas o por plusvalía sea mayor al de la persona que la compró al precio justo, que no necesariamente quiere decir que la va a perder, pero su rendimiento va a ser inferior. Entonces el verdadero negocio lo haces al momento de comprar, comprando a buen precio, comprando propiedades en buenas ubicaciones, en buenas zonas, donde vaya a haber alta plusvalía, donde vaya a haber demanda por hospedarse ahí, donde vaya a haber crecimiento. Ahí es donde está el negocio. También te puedo decir que después de este más de un año experimentando, sí se gana más en Airbnb que en la renta tradicional. Yo te diría, depende de qué tan bien lo manejes, pues puede ir entre un 20 a un 100%, si no es que más de lo que te da la renta tradicional. Si una renta tradicional te da el 4 o 5%, pues no es descabellado que en un Airbnb logres un 8, un 9, un 10, a lo mejor hasta un 12% si te va espectacular. Depende mucho, ¿no? De cada caso, pero sí se gana más. Otra cosa que debes hacer es aprender a optimizar tus anuncios, ¿no? A tomar las mejores fotografías, a entender la psicología de lo que se pone en las fotos, a redactar buenos títulos, descripciones, a tener buen servicio al cliente. Todo eso te va a ayudar a estar por encima del promedio.
Y así es como yo tengo una ocupación de entre un 70 y 80% contra el promedio, que a lo mejor anda en un 50%. Estoy muy por encima de la media porque estoy haciendo las cosas de manera espectacular, dando el alma, dando el corazón, dando un buen servicio, pues lograr resultados mejores que lo que el promedio hace. También es importante que aprendas a establecer los precios. Los precios deben cambiar dependiendo de la temporalidad, dependiendo de si hay eventos. Hay algunas maneras de maximizar tu ingreso. Por ejemplo, casi nadie acepta mascotas y si tú aceptas mascotas y cobras bien caro, pues te sobra para pagar la limpieza adicional y puedes ganar muchísimo más. Entonces son cosas que a lo mejor no todos saben, no todos le dedican el tiempo, muchos nomás ahí toman dos, tres fotos feas, publican el anuncio, no le ponen nada y esperan que sea el negocio más rentable. Pues no, así no va a funcionar. Tienes que dedicarle esfuerzo, ¿no? Y tienes que entender cómo opera la plataforma de Airbnb para que tú seas el que sale de esos cientos de anuncios de Airbnb que hay, que tú seas de los primeros. Si tú buscas Airbnb en Torreón, probablemente veas alguno de los míos a mero arriba, porque yo estoy en lo alto, ya que entendí el juego de Airbnb, el algoritmo. Y otra lección de oro es que el crédito hipotecario bien usado en este tipo de inversiones para Airbnb se puede pagar en su gran mayoría solo. No te digo que, oh, sí, siempre se va a pagar solo. Pues a veces vas a tener que poner poquito de tu bolsa, pero si lo haces bien, la gran mayoría debería salir. Tú pondrás a lo mejor el enganche, algo para amueblarlo. Muchas veces los muebles ya vienen incluidos en la venta, entonces ya el crédito te ayuda a financiarlo también. Entonces sí hay maneras, ¿no? De con un poco de capital, no te digo con cero, porque eso no existe. Si tienes que poner algo de capital, a lo mejor un 10 un 20% ya puedes hacer muchas cosas sin tener el total para comprar el inmueble. Y creo que lo más valioso de todo esto es que si el negocio de Airbnb sale mal, si llega a fallar, si te borran de la plataforma, si desaparece la plataforma, no pasa nada porque el inmueble es tuyo, lo puedes rentar de la manera tradicional, lo puedes vender. Al final tú no pierdes nada, simplemente haces otra cosa con el inmueble que es tuyo. Y bueno, pues te puedo decir que estos resultados tan buenos que he logrado en el más de un año que llevo en Airbnb no salieron de la nada. Se deben a que llevo ya más de 6 años invirtiendo en bienes raíces, comprando diferentes propiedades. De todo, me ha tocado comprar casas, locales, consultorios, departamentos, hasta una quinta y compré terrenos, he hecho construcciones. Entonces he aprendido mucho del mundo de los bienes raíces y he visto cómo es una buena herramienta para generar riqueza, para generar patrimonio, bien usado, ¿no? Y que tienes maneras como el apalancamiento con un crédito hipotecario para comprar cosas que no podrías comprar de otra manera y al final de todo, pues generar crecimiento, generar bonanza, agregar valor, ofrecer servicios a buen precio, también por otro lado, rentas a buen precio, que para ti sean rentables, que para el inquilino no sea un robo también. Entonces creo que es un ganar-ganar si lo haces bien. He aprendido también cómo protegerme de fraudes, porque hay muchos fraudes en el mundo de los bienes raíces y si haces un movimiento en falso, pues podrías perder todo tu patrimonio, todo tu capital. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, pues todos esos años de experiencia, después de meses trabajando en este proyecto, por fin lo terminé. Por fin logré acabar mi curso de bienes raíces, que muchas personas me han estado pidiendo desde hace tiempo. Me preguntaban a cada rato de bienes inmuebles. De repente subieron que otro video. Todas estas son propiedades que yo he comprado, no son nada más fotos que salieron de internet. Algunas las tomé yo, algunas las tomaron drones, pero son propiedades en las que estoy invertido y que me ha ido bastante bien. Entonces toda esa información la consolidé en este curso que apenas estoy lanzando. Es el primer video donde lo anuncio. Lo acabo de terminar, está recién hecho, salido del horno. Y es un curso que incluye más de 12 horas de contenido enfocado en inversiones en bienes raíces en México. Entonces, en este curso, si a ti te interesa entrarle al mundo de inversiones inmobiliarias, quieres aprender cómo analizar los inmuebles para saber si son buena inversión, cómo es la parte financiera, ¿no? Qué costos tiene, el tema de los impuestos, cómo saber si te conviene, a qué precio lo puedes comprar, cómo negociar mejores precios, cómo encontrar buenas propiedades y luego cómo generar ingresos con ellas, ¿no? Ya sea por renta tradicional, por medio de Airbnb. Todo eso lo enseño a detalle, con plantillas, con contratos en este curso. Tenemos también un chat donde respondo dudas. La idea es también hacer en vivos por ahí, en vivos que van a quedar grabados, que lo vas a poder consultar para estar apoyando a la comunidad. Son más de 12 horas de contenido pregrabado, entonces el contenido ya está todo disponible. Tú lo puedes consultar cuando quieras, 24/7, desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Y el acceso básicamente es de por vida. Lo compras, un solo pago, y ya para siempre lo vas a poder consultar, vas a poder estar ahí en los chats y ver todas las actualizaciones que se vayan haciendo a futuro. Entonces, mira, son 12 módulos desde lo básico, no empezamos desde cero. Aquí no necesitas saber nada porque todo se va a cubrir y poco a poco vamos avanzando. ¿Dónde y cómo encontrar buenas propiedades? El análisis financiero para diferentes inversiones inmobiliarias, que si un terreno, que si una casa, que si una construcción, que si en Airbnb, que si por renta tradicional. Todo eso lo vemos aquí. Te enseño a usar la inteligencia artificial para analizar propiedades. Te puede ahorrar tiempo, te puede ahorrar dinero, te puede ayudar a encontrar oportunidades.
Tengo un módulo específico de puro apalancamiento con crédito hipotecario. ¿Cómo hacerle para que saques un buen crédito, para que pagues menos intereses, para que ese crédito se traduzca en algo rentable y que logres tal vez no pagar todo, pero una buena parte del crédito, o si bien te va a lo mejor todo el crédito, por medio de la inversión inmobiliaria hecha con este procedimiento que te voy enseñando en el curso? Te enseño el proceso paso a paso para comprar un inmueble desde inicio a fin, para que no te vayan a estafar, no para que no vayas a hacer algo mal, porque aquí un error en bienes raíces se puede traducir en la pérdida de cientos de miles de pesos, si no es que millones de pesos. Puedes perder todo el patrimonio si haces las cosas mal. Cubrimos temas de construcción, de preventas inmobiliarias, todo un módulo legal para que no vayas a caer en fraudes y las maneras de generar ingresos por renta, ya sea renta tradicional, ya sea un pool de rentas, ya sea que lo metas en un Airbnb o equivalente. Y al final tenemos un módulo de impuestos, impuestos específicos en inversiones inmobiliarias. Hay muchos beneficios fiscales en la ley que te permiten o exentar impuestos o minimizar drásticamente tu carga fiscal. Todo eso te lo enseño en este curso de inversiones en bienes raíces en México. Y bueno, pues si te animas, mira, el precio, de entrada el precio de este curso debería ser mucho mayor, debería andar arriba de 10,000 pesos, pero no, a mí me gusta darle un precio económico, ¿no? El precio ya con un mega descuento que viene aquí incluido está en 5,400 pesotes. Y luego todavía por el lanzamiento te puedes llevar un 10% de descuento adicional. Le picas ahí donde dice comprar. Y fíjate, aquí le pones el código 2026, lo aplicas y ya quedan 4,896 pesotes, un solo pago, acceso de por vida. Se puede sacar a 3 meses sin intereses. Si haces el pago con una tarjeta de crédito en Mercado Pago y tienes acceso a toda la información. Yo te puedo decir que personalmente, pues estas inversiones inmobiliarias, digo, ahorita te enseñé la parte de Airbnb, pero de todos los inmuebles que he comprado, pues ya he generado, ya estoy en el rango de los millones de pesos, ¿no? En rentas, millones de pesos en plusvalía a lo largo de los años. La verdad es que es una inversión muy noble, de un riesgo que si lo haces bien, ya una vez que tienes el inmueble, ya el riesgo es bajito. O sea, el riesgo es que caigas en un fraude, ¿no? Que te estafen, que quedes en una obra inconclusa. Pero si evitas todo eso y en el curso te enseño cómo protegerte, pues ya la verdad es que el riesgo se vuelve relativamente bajo comparado con el potencial de rendimiento, que ya viste que puede ser muy, muy atractivo. Te voy a dejar aquí la liga en la descripción para que te puedas unir al curso si te interesa. Y déjame un comentario abajo. ¿Qué tal te parece esta inversión en Airbnb? ¿Qué otra inversión inmobiliaria te gustaría que cubriera en videos? ¿Te gustan estos videos de bienes raíces? Déjamelo saber ahí abajo. Tal vez esté haciendo más en el futuro. Voy a estar aquí subiendo videos al canal. Andaba un poco ausente porque tardé mucho armando este curso, pero ya lo acabé, ya volví, más fuerte que nunca. Así que aquí nos vamos a estar viendo. No te olvides de seguirme en todos lados. Acuérdate que estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Mar Educación Financiera. Se viene mucho contenido, muchas cosas buenas. Me da gusto saludarte de nuevo. Y acuérdate la frase del canal: el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero. Hasta la próxima.